el ventrículo izquierdo se ve como una O, claramente, pero el ventrículo derecho está más dilatado, no es tanto una media vena finita, sino que lo que está pasando ahí es que hay un aumento de tamaño. Tenemos otro más. Y esto, digamos, sería un reflujo tricuspidio que lo vemos claramente, vemos como la zona de Ariadne, y la zona de choque de colores, como hay un jet que el reflujo va hacia la aurícula derecha, quiere decir que acuérdense que cuando vemos rojo que se acerca al traductor y azul que se aleja, entonces si vemos un chorro azul que se va a la aurícula derecha en la sístole, lo que está pasando es que hay un reflujo, digamos, tricupidio, ¿no? En este caso. Bueno, volvemos atrás para continuar con las posiciones donde habíamos quedado. Y entonces hablamos un poquito de ecocardiografía dentro de esto, que está bueno saberlo, saber que es muy útil, los signos indirectos de TEP, a veces un paciente no lo puede trasladar a hacerse una angio-TC para confirmar el diagnóstico, pero si el paciente, no sé, por decirte una cosa, estaba internado, me ha pasado más de una vez, está internado, una fractura de cadera, el paciente está esperando que lo operen, de repente hace un shock, cae la presión, no tiene indicio de que esté séptico, porque no tuvo fiebre, no tuvo ninguna alteración, no venía con ninguna alteración, el shock es medio súbito, le haces un ecocardio, ves que hay dilatación de ventrículo derecho, ves que hay que tiene una pared fina, digamos, y que tiene una hipertensión pulmonar bastante elevada, de valores como mayores, te diré, de 40, 50 ya de forma súbita son insostenibles para el ventrículo derecho. Entonces, ahí podemos pensar que estamos enfrente de un tromboembolismo de pulmón y no tuvimos la necesidad de hacer una angio-TC. Obviamente después uno debería confirmarla, pero en el momento a veces no lo puedes transportar porque no tenés forma de trasladarlo y necesitas tomar una conducta y bueno, probablemente antes de que el paciente entre en paro cardiorrespiratorio, terminemos haciendo una trombolisis precoz. Y esto después muestro que hay algo de evidencia con respecto a eso. Después, otra de las cosas que pasan, que ustedes se acordarán de los exámenes de residencia, siempre ponen el famoso S1QT3. Bueno, esto es un poco, yo lo que puse es qué porcentaje de frecuencia tienen las alteraciones clásicamente descritas en el electrocardiograma. Es decir, la frecuencia cardíaca más de 100 ocurre en el 38% de los pacientes. S1QT3 ocurre en el 24%, es un cuarto de los pacientes nada más tienen S1QT3. ¿Y qué nos está diciendo el S1QT3? No es una patente electrocardiográfica, nos está hablando, al igual que un bloqueo de rama derecha nuevo, al igual que una onda T invertida en B1, B2, B3 y B4, al igual que elevación del ST en cara lateral derecha, nos está hablando, sin lugar a duda, de que tenemos alteraciones en las cavidades derechas, que hay trastornos en la repolarización del ventrículo derecho. Entonces, eso nos va a estar hablando de que tiene algún criterio de gravedad este paciente, ¿no? Y que por ahí un TEP leve no va a tener estas alteraciones, porque por ahí no llega a alterar la hemodinámica del ventrículo derecho. O sea, las alteraciones del electrocardiograma, y esto lo explico acá, se vinculan con colapso circulatorio a 30 días. Es decir, una alteración en el ecocardiograma, no, el electrocardiograma, perdón, por sí sola no son una herramienta de diagnóstico, pero sí es cierto que alteraciones en el electrocardiograma se vinculan con un colapso circulatorio y esto tiene que ver claramente porque lo que estamos hablando es de trastorno del ventrículo derecho. Acá la vedette o el rey o el príncipe de las alteraciones hemodinámicas dentro del tromboembolismo pulmonar es el ventrículo derecho sin ninguna duda. Y desde el mismo punto de vista podemos entender por qué hay marcadores biológicos que nos hablan de la severidad. Cuando ocurre este círculo vicioso que hablamos, volvemos a lo mismo, de aumento de la presión del ventrículo, aumento de la proscardia del ventrículo derecho, dilatación del ventrículo derecho, caída del volumen minuto cardíaco con aumento de la demanda del ventrículo derecho, pero con caída de la oferta distal de oxígeno, nos termina pasando que el paciente termina teniendo infuria cardíaca. Y la infuria cardíaca, ¿cómo se traduce? Con elevación de troponina, con marcadores biológicos de esto que pasa. Entonces, cuando está una alteración en la troponina del CKMB, esto está
queriéndonos decir que algo está pasando en el corazón. A veces eso no se traduce en una dilatación de cavidades derechas, lo que fuera, pero sí que potencialmente puede ser grave. Y el aumento del ProBNP no es más ni menos que la dilatación de las cavidades derechas, básicamente. El ProBNP se secreta por dilatación de las aurículas. Entonces, cuando hay un aumento súbito de la presión del ventrículo derecho, termina por efecto retrógrado, aumentando la presión de la aurícula derecha y con lo consecuente aumento del ProBNP. Entonces, porque esto expresa la sobrecarga auricular. Entonces, esos dos marcadores nos está hablando que está pasando algo dentro del busto hemodinámico y tiene que ver con todo esto que hablamos de las alteraciones hemodinámicas del tromboembolismo pulmonar. Y el otro marcador, que es la B y tiene que ver con el diagnóstico, es el dímero D, ¿no? Que vamos a hablar un poco, lo saqué de una charla abstracta y lo quiero poner en lo que serían los algoritmos bayesianos de tromboembolismo pulmonar. Cuando hablamos de bayesianos, siempre hablamos de esta situación. Nosotros tenemos un pretest de que el paciente va a tener una alteración. Y después utilizamos un test que nos va a ayudar a aumentar la sensibilidad de nuestra sospecha clínica. Es decir, vamos a un punto claro. Yo tengo un paciente que tiene un dolor típico coronario y tiene una discreta elevación o sea, pide una troponina y tiene una discreta elevación de la troponina. Ese discreta, aunque lo confirme después con un juego de enzima, me va a hacer sospechar más a que el paciente tiene un infarto, porque básicamente el pretest es alto, es un paciente diabético, hipertenso, mal controlado, con dilipemia. Entonces, bueno, todas esas características hacen que el paciente probablemente tenga un infarto cardíaco. Ahora, si yo tengo un paciente que tiene 20 años, deportista, y bueno, por ahí no es tan frecuente el infarto cardíaco, por ahí el dolor no es tan típico, y quizás la troponina no me va a aportar el mismo valor. Esto lo pongo en un cuadro grosero para que entiendan el típico. Acá pasa lo mismo. Acá uno tiene un pretest clínico que está dado por escalas, ¿no? Que esto lo vemos con las escalas más tradicionales, que es el Wells, el score de Wells, el Geneva, que lo que hacen es ver cuáles son las cosas que hablamos de factores de riesgo de trombosis venosa, es decir, de eventos embólicos. Es decir, si el paciente tiene TBP, aumenta el riesgo, o sea que aumenta mucho el score. Si el paciente tiene frecuencia cardíaca elevada, aumenta el score, porque es uno de los signos que hablamos que se suele ver. Si el paciente está inmovilizado, aumenta el score. Si el paciente tiene tuvo anteriormente una TBP, también aumenta el riesgo. Entonces, si el paciente tiene hemoptisis o cáncer activo, también aumenta el riesgo. Y si el paciente no tiene otra alternativa que explique, si no tiene un bloque neumónico importante, nos va a hacer pensar que si el paciente tiene limpio el pulmón y tiene estos trastornos en la oxigenación, una de las cosas que puede pensar es esto, o sea, no tiene un diagnóstico alternativo que lo explique. Entonces, todo eso nos dice qué pretest tiene. Cuando el paciente tiene de 0 a 8, la probabilidad es baja. Es de menos del 15%, si el score va de 4.5, es decir, en realidad, perdón, el score va de 0 a 8, la probabilidad baja es cuando el paciente tiene menos de 4, intermedia cuando el paciente tiene entre 5 y 6 y alta cuando el paciente tiene más de 6. Entonces, y eso se correlaciona, baja con menos del 15%, intermedia con un porcentaje entre el 15 y el 40 y elevada mayor al 40. Entonces esto nos dice si el paciente puede llegar a tener embolismo de pulmón en un pretest clínico. El de Génova es exactamente igual pero con diferentes puntuaciones. Puedes usar cualquiera de los dos. Entonces, el paciente lo clasificamos si decimos, el paciente se sospecha tromboembolismo pulmonar. Este es un análisis hecho desde el artículo de JAMA, como le dije, y usa el PERT System, que es igual, que tenga, digamos, edema unilateral, que la frecuencia cardíaca sea más de 100, que estuvo inmovilizado por alguna cirugía, si tuvo previamente una enfermedad embólica, si tiene hemoptisis, o si el paciente tiene más de 49 años, si está desaturando, o si usa estrógenos, en realidad, hablando de la terapia hormonal, que lo hablamos como un factor de riesgo. Bueno, ese score lo utiliza para ver si el paciente tiene un score positivo, el PERC positivo, lo que hace es decir, bueno, PERC negativo,
la probabilidad es menos de 15%, es lo mismo que pensar en un score de Wales, menor a 15%, o un PERC, todos los ítems del PERC son negativos, y que no tiene ninguna de esas cosas que mencionamos, de los 8 ítems que mencionamos, el negativo uno puede excluir con tranquilidad tromboembolismo de pulmón. ¿Qué pasa digamos, el pretest es moderado, ¿no? Tiene, en este caso pone la escala de Weiss, que puede ser leve o moderada, y tiene por lo menos un ítem del score de PERCS positivo. Esa presunción baja de menor de 15% con un PER positivo, o que tenga una presunción de un 15-40% por el score de Weiss, por ejemplo, lo obliga a que nosotros hagamos un número D para tomar la decisión de hacerlo en una tomografía. Entonces, si el score de Wells es menor o igual a 4, o sea, podemos tomar el criterio de Year si no está presente. Si no tiene hemoptisis, si no tiene signos de síntomas clínicos de trombosis venosa profunda, y que no tengo otro diagnóstico más probable, entonces uno podría utilizar el score, el dímero D con un punto de corte mayor a 1000, ¿no? Ahora, si el score de Wells es alto, más de 4, y Years, que es hemoptisis, signos de trombosis venosa profunda, impresión clínica de tener enfermedad tromboembólica pulmonar, lo que hace es decir, tomamos el dímero D ajustado por la edad, que eso es 10 por edad, ese es el punto de corte que tomamos, porque a mayor edad aumenta el dímero D naturalmente, entonces uno tendría que no tomar el punto corte y dicotómico de 500. Estos puntos hacen especial hincapié en estudios que se hicieron a partir de que el dímero D nos ayuda a tomar la decisión, pero hay que saber utilizarlo. En este caso, una de las variables ajustadas es la edad, ¿no? Y si la probabilidad es alta, no le pidan dímero D, chicos, directamente hagan la imagen de la angiotc, ¿no? Si ustedes tienen una sospecha alta, tienen un Wells aumentado, más de 6, un Génova más de 10, el score que quieren utilizar, uno tiene que directamente ir a la imagen de tórax. Si el dímero D, en el caso anterior, te da elevado, bueno, uno está obligado a hacer la angiotomografía de tórax. Y esto está bueno porque aplica también para los pacientes con falla renal, ¿no? Acá de vuelta los scores de diagnóstico de enfermedad pulmonar. Y acá ponemos una imagen en la angiotc, la tenemos que pedir con protocolo para TEP, porque es un protocolo donde se van a pintar las arterias a la salida, digamos, cuando están saliendo del ventrículo derecho, y uno puede ver claramente si hay un defecto de relleno. Fíjense en el caso de la derecha, como la arteria pulmonar izquierda está, fíjense, oscura, y hay un trayecto fino donde pasa la sangre, eso es un trombo. En el otro corte axial uno lo ve claramente también en la arteria pulmonar izquierda, como hay un trombo que ocluye y no deja que se pinte por completo esa arteria, ¿no? Entonces, volvemos a ver imágenes y tiene que ver con eso. Uno lo que tiene que ver groseramente es eso. Después están los subsementarios que son más difíciles de ver, pero uno lo que tiene que intentar ver es eso, ¿no? Y este es otro estudio que se hace cuando el paciente tiene falla renal. Esto es más difícil. Es el estudio de ventilación-perfusión, que lo que hace es machar la ventilación y la perfusión del paciente y de alguna forma dar cuál es el pretest que tiene, porque bueno, si un pulmón está ventilado y no perfundido, uno pensaría que tiene, si la sospecha es alta, se puede vincular con un tromboembolismo de pulmón. De vuelta a las imágenes que ya vimos con el ecocardio. Y vamos, tenemos todos los videos. Y ahora vamos a la parte de una vez que se diagnosticó el tromboembolismo pulmonar, ¿qué hacemos? ¿Para qué es todas estas cosas que estuvimos hablando? Si el paciente tiene alto riesgo, y esto lo vemos con el score de PESI, por ejemplo, o el Gestia Score, cualquiera de los dos, nosotros lo que hacemos es decir, bueno, si tiene un alto riesgo y tiene un shock cardiogénico, o sea que uno le pueda atribuir ese shock a la disfunción del ventrículo derecho, si hay hipoperfusión, hay hipotensión y ocurren todas estas cuestiones hemodinámicas, tiene que inmediatamente la terapia de reperfusión, que ahora vamos a hablar un poco de eso. Si el paciente tiene un riesgo intermedio, hay que admitirlo y monitorizarlo, ¿no? Y si el paciente tiene bajo riesgo, acá es un poco lo que va viendo, si
toda la clínica es buena, tiene un EMPESI de 0 y está todo bien, uno podría plantearse si lo puede mandar a la casa con nuevos anticoagulantes orales, y ahora vamos a hablar de eso, o si lo deja para observar, pero no hace falta que interne en una sala de cuidados críticos, ¿no? Y volvemos a lo mismo, paciente con TEP, este es otro algoritmo de la guía, este es de la guía de la ESC, dice, un paciente con tromboembolismo pulmonar agudo, inicia anticoagulación, tiene inestabilidad hemodinámica, si tiene inestabilidad hemodinámica, va a tratamiento de reperfusión, que son trombolíticos y eventualmente hemodinamia. Si el paciente no tiene alteraciones hemodinámicas, hay que pensar en lo que pasa en el punto 1 y el punto 2. Signos de gravedad del TEP, si tiene un PESI alto, tiene... se cumple alguno de los criterios del score de GESA, que lo vemos antes, de GESTIA, perdón. Entonces, en ese caso, hay que realizar una valoración de tromponinas y de ProBNP. Entonces, si eso da alto, uno debería internarlo en una unidad cerrada para monitoreo estricto, y si el paciente no tiene esas alteraciones, podría pensar en hospitalizarlo para hacer un seguimiento igual. Ahora, y obviamente anticoagularlo y seguirlo por ese lado. Y la alta precoz, fíjense que ya es el segundo algoritmo que les muestro, que lo mandan a la casa con anticoagulantes si el paciente cumple con todo eso, y además tiene que tener contención social y toda esta situación. O sea, que no es solamente, o sea, es un paciente que sea adherente a la medicación y demás. Pero bueno, sepan que a diferencia de años atrás, no todo TEP se tiene que internar, obviamente que son pocos los escenarios y muchas veces pasan por este sobrediagnóstico que tenemos del paciente. El paciente estaba un poquito taquicárdico, le hicimos un angio-TC, tenemos un trombo marginal, y bueno, de alguna forma el paciente está estable y tenemos contención familiar, a ese paciente lo podemos mandar a la casa con anticoagulantes y obviamente hacer un control con hematología de forma ambulatoria. Y esta es otra de las cosas que yo les dije: cuando el paciente está con inestabilidad hemodinámica, sí o sí tiene que tener algún signo de disfunción del ventrículo derecho. Eso a donde juega un rol fundamental la ecocardiografía. Si yo tengo un paciente que hace un TEP, o sea, que se inestabiliza hemodinámicamente, yo digo, no, si es un TEP, le apoyo el ecocardio y no veo dilatación de cavidad derecha, no veo aumento de la presión de la sistólica pulmonar, y veo que el corazón derecho se contrae bárbaro, entonces no es el problema del TEP. Tenemos que redireccionar nuestro algoritmo diagnóstico para otro tipo de causa de choque. Pero si el paciente tiene esa alteración, uno lo puede sospechar con mayor fuerza, ¿no? Y debería hacer el angio-TC para descartar esta situación. Entonces, fíjense cómo en la guía de la AES pone la ecografía al pie de cama como una forma de pesquisar estos eventos, y la verdad que yo lo he utilizado y sinceramente tiene mucha evidencia. No es que tiene una gran evidencia, lo quiero decir, pero tiene mucha practicidad. Cuando uno tiene un poco el ojo entrenado para ver, porque esto tiene una curva de aprendizaje, pero cuando ya vio alteraciones del ventrículo derecho y la puede pesquisar bien, puede quedarse tranquilo si el paciente no tiene disfunción derecha, que esto no se está tratando de un tromboembolismo pulmonar, lo que le está llevando a la inestabilidad hemodinámica. Y ahora vamos un poco al tratamiento. Esto sucede como en todas las cosas que vemos, el ABCD, o sea, vía aérea, ventilación, circulación, déficit, exposición. Básicamente nosotros en un TEP básicamente tenemos los primeros 3 ítems. Si el paciente está en paro, eso se invierte, lo más importante es la circulación, pero bueno, nada, sumamos que el paciente no está en paro, lo que primero tenemos que asegurar una vía aérea, la ventilación, y nosotros podemos utilizar soporte respiratorio con oxigenación, oxígeno, si no corrige y requiere RM. Lo que hay que tener en cuenta son las presiones que la ventilación preceptiva ejerce sobre el pulmón, y vamos a ver un poco cómo complica la historia. El soporte hemodinámico, ¿no? Hay que mantener la TAM por más de 65 milímetros de mercurio, y podría plantearse el uso de mirrinona de butamina en caso de deterioro severo del ventrículo derecho, aunque no es la gran solución, a veces puede agravar el cuadro. Esto es como un ensayo, prueba de error. Manejo conservador con fluidos, esto no se trata de un shock hipovolémico. Hay que entender que no toda hipotensión se trata con volumen, esto es para una clase aparte, pero digamos, la hipotensión va a mejorar
con volumen, solo si la elastancia arterial es acorde a ese volumen que estamos dando, si no lo único que hacemos con el volumen, y lo que buscamos hacer con el volumen es aumentar el gasto cardíaco. Pero como tenemos un shock obstructivo, ese gasto cardíaco no llega. Nosotros aumentamos la presión de la sistémica media pasando volumen en el territorio venoso, pero eso, como hay un aumento de la presión de la aurícula derecha, no se correlaciona claramente en un beneficio en el retorno venoso. Entonces, no aumenta la presión a fin de diástole del ventrículo izquierdo, es decir, no aumenta la tensión parietal del ventrículo izquierdo, con lo cual no aumenta la precarga del ventrículo izquierdo, con lo cual no aumenta el volumen cardíaco, con lo cual utilizar volúmenes en paciente que tiene falla del ventrículo derecho, tal vez hay que considerarlo si uno está seguro con otros parámetros, pero no la presión. La presión nunca es un parámetro para reanimar con fluidos, salvo escasas cuestiones como en la sepsis, a partir de los 3 artículos grandes, el PROMES, el RAI y el PROCES, nos habla de expandir a los pacientes con los famosos 2 litros del paciente que viene en sepsis, pero es otro cantar, otro paciente. Habitualmente nosotros intentamos valorar la hemodinamia del paciente para saber si el volumen va a ser bueno o malo, y esto vamos a ver por qué, porque el volumen dentro de la reanimación tiene un comportamiento en U, que lo vamos a ver a qué me refiero de comportamiento en U. Bueno, monitoreo con Swan-Ganz puede ser útil en casos seleccionados, ¿no? Bueno, después está la anticoagulación, la trombolisis y las terapias de rescate. Desde el punto de vista de hemodinámico, ¿no? Cuando nosotros hablamos de hemodinamia, nosotros tenemos que identificar 2 cuadros. Esto es para estudiar de reanimación hemodinámica. Esto va para cualquier shock. Nosotros tenemos que identificar los pacientes que son respondedores a volumen de los que no son respondedores a volumen. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos volumen con un solo objetivo, aumentar el gasto cardíaco. Y esto está bien estudiado a partir de la ley de Frankenstein, que es una curva logarítmica, en la cual hay una pendiente ascendente y después una meseta que se satura el sistema. Es decir, esto nos habla de que a mayor volumen, o sea, mayor tensión parietal a fin de diástole, aumenta el gasto cardíaco. Esto ocurre hasta un límite fisiológico. Entonces, por encima de ese límite fisiológico, por más que yo aumente la precarga del ventrículo derecho, no voy a tener un aumento del gasto cardíaco, o sea, no voy a tener ningún beneficio de lo que yo estoy buscando. Porque acuérdense que cuando expandimos buscamos aumentar el gasto cardíaco. Entonces, nosotros tenemos que interpretar que el paciente solo va a ser beneficiado con volumen si tenemos una situación en la que nosotros podemos evidenciar que aumentándole el volumen mejoramos el gasto cardíaco, es decir, que estamos en esa pendiente ascendente de la curva tradicional de Frankenstein. Y por otro lado tenemos los pacientes que son tolerantes o no a fluido, y esto es un poco más complejo y tiene que ver con que si el paciente, cuando yo le paso fluidos, lo está manejando bien. ¿Y cuándo puede estar mal manejado? Por ejemplo, cuando hay lis capilares, inflamaciones severas y demás, donde uno le pasa volumen o tiene presiones derechas aumentadas, que tiene dificultades para poder, de alguna forma, manejar ese volumen que nosotros le estamos dando, y que no va a ser el aumento de la precarga como nosotros esperamos. Entonces, esos 2 escenarios se monitorizan. ¿Cómo lo vamos a monitorizar? Bueno, nosotros habitualmente usamos BBP y BBS, que cuando el paciente está ventilado en condiciones ideales, a 8 mililitros kilo, con una compliance adecuada y sin alteraciones tipo DFA, que los latidos son todos sincrónicos e iguales, lo que uno puede hacer es basarse en las interacciones cardiopulmonares y ver la variación de la presión de pulso como un subrogante de las variaciones de gasto cardíaco con la insuflación y o sea, con los ciclos respiratorios, con, digamos, la inspiración y la expiración que ocurre a presión positiva. Esas variaciones de la presión de pulso nos hablan de que el paciente está en la zona de precarga rependiente. Hay que expresarse para entenderlo, quizás hay que trabajarlo mucho más en profundidad, pero sepan que la BPP es un buen marcador para otro tipo de situaciones, pero no para el paciente que tiene un cor pulmonar o una situación así de un shock obstructivo, porque esto se va a ver alterado, igual que el BBS, que no es más ni menos que la variación sistólica, y esto lo podemos medir a través de métodos calibrados y no calibrados de análisis del contorno de la onda de pulso, como el Bolon View, el Vigileo, el DISCO, que ahora lo están llevando al hospital. Y lo otro que sí, vemos el Delta BTI, que es otro, el BTI Challenger, lo mismo, no son tan útiles. Ahora, en realidad no es Delta BTI, a eso lo tengo que corregir, es Delta BT, que es otra técnica que se hace con el respirador cuando el paciente está ventilado a 6 mililitros kilos. Y las variaciones de BTI, esto sí es un poco más útil
¿Qué nos dice el BTI? El BTI se logra a través de una apical de 4 cámaras, bajamos la cola del traductor y aparece lo que se llama un 5 cámaras. ¿Qué es lo que vemos? La salida del ventrículo izquierdo. Entonces nosotros, si podemos posicionar el traductor en la salida del ventrículo izquierdo, nos va a dar cuánta sangre pasa, o por lo menos la velocidad de la sangre que pasa en ese trayecto. Entonces nos va a hablar la cantidad de sangre que sale del ventrículo izquierdo, básicamente. Y nos habla del volumen sistólico. Entonces, alteraciones en el BTI con la infusión de líquido o con elevación de los miembros inferiores, nos va a hablar de que el paciente o le pasamos líquido y mejoró el BTI, quiere decir que es respondedor, o le levantamos las piernas y le infundimos volumen propio y el paciente responde a volumen, o sea, aumentando el BTI nos quiere decir que el paciente es respondedor, con lo cual pasarle volumen me va a mejorar el gasto cardíaco y probablemente mejore la hemodinámica del paciente, ¿se entiende? Eso es lo que uno tiene que pensar cuando hace y pasa volumen, no solamente pasarle volumen porque la presión está baja, porque eso no tiene nada que ver, o sea, puede tranquilamente estar baja por una situación de elastancia arterial y no por una situación de caída del volumen minuto cardíaco, ¿no? Eso es lo que tiene que quedar bien en claro. En la medida de lo posible, hay que medir con ecografía o cateterismo pulmonar los valores de funcionalidad del ventrículo derecho. ¿Cuáles son en ecografía? Bueno, el TAPSE, lo hablamos, la S tisular, la presión de la sistólica pulmonar, cambio fraccional de área es otra cosa que se puede hacer, DPDT, que es es un parámetro de función contráctil de ventrículo derecho, también de ventrículo izquierdo, que es, tomando el reflujo, lo que vemos es cuánto tarda el corazón en generar un cambio de presión. Eso a más tarda, más deteriorado está la función ventricular. Entonces es una integral que se hace entre tiempo y velocidad, presiones y velocidad de... No una integral, es una división entre la diferencia de presión y la diferencia de tiempo que medimos en el reflujo ese que les comenté. Y el BTI es ver el gasto cardíaco, ¿no? En definitiva, el BTI no es más ni menos que el gasto cardíaco. Si el BTI lo indexamos al área del ventrículo izquierdo, decimos cuánto sangre está pasando en un cilindro, podemos calcular, o sea, si vemos la presión, digamos, la velocidad que pasa la sangre en un cilindro y tenemos la medida del cilindro, podemos saber cuánto volumen está saliendo y podemos calcular el volumen minuto cardíaco. Entonces, todas esas son las herramientas que nosotros podemos utilizar para valorar la funcionalidad del ventrículo derecho. En la falla del ventrículo derecho, la actividad de los fluidos no se evalúa por presiones ni por variaciones respiratorias, sino por cambio dinámico del gasto cardíaco sin empeorar la dilatación y la poscarga del ventrículo derecho. ¿Se entiende? Nosotros tenemos que estar monitorizando constantemente la alteración del ventrículo derecho. Esto es una situación de un TEP con inestabilidad hemodinámica, ¿no? Claramente. Y hablamos lo mismo, la tolerancia de fluidos. Bueno, si izquierda la podemos ver con el pasón de llenado transmitral, si la aparición de líneas B en el pulmón nos hablan de falla izquierda, y la congestión derecha, eso es un poco lo que vamos a ver cuando hay aumento súbito de las presiones de la PVC, es decir, la PVC tiene que estar estable. Acuérdense siempre que el ventrículo derecho es el encargado de bajar la PVC, que sería bajar la presión de la aurícula derecha, eso es lo que dice Pinsky, y es muy claro eso, la tarea del ventrículo derecho es esa, y lo que estamos haciendo acá es pesquisando si hay un aumento súbito de la presión venosa central, probablemente esté pasando algo en la circulación derecha, ¿no? No estoy hablando de valores absolutos, sino el delta de PVC de forma súbita. La PVC no debe modificarse, salvo que hagamos algo. Aumentemos las presiones del respirador, le hayamos pasado mucho más volumen. Bueno, todo eso hace que se modifique la PVC. Entonces, cambios en la PVC nos está hablando de cambios en las presiones de llenado del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, eso hay que considerarlo en el contexto, ¿no? Y bueno, la alteración de flujos de por Doppler de órganos capsulados, como riñón y el hígado, que tradicionalmente lo llamamos VEXUS, y eso tiene que ver con que hay alteraciones en el flujo cuando la presión venosa central es alta, entonces eso nos puede hablar de congestión derecha, ¿no? No tenemos mucho más que eso para valorarlo. El manejo de la ventilación mecánica es la ventilación protectiva que hablamos el otro día, 6 mililitros kilo de BT por peso teórico. Las presiones son importantes para mantenerla por debajo de 27, la presión plató, el delta P menor a 15, y acá considerar siempre
que menor presión por ahí puede ser mejor, porque un aumento de la presión lo que hace es comprimir los vasos pulmonares y generar más aumento de la poscarga y agravamiento del cuadro. Así que no sugerimos presiones aumentadas ni, obviamente, ni PIP aumentada, porque esto de alguna forma correlaciona con el agravamiento del cuadro. Entonces, como dijimos, la ventilación a presión positiva puede aumentar la poscarga ventricular derecho y agravar el deterioro hemodinámico. Y acá tenemos del libro de West un ejemplo claro cuando cómo es el comportamiento digamos, de las resistencias vasculares del ventrículo, digamos, de las resistencias vasculares derecha en función de los volúmenes pulmonares. Cuando hay bajos volúmenes pulmonares, el anclaje capilar hace que se vuelva más laxo y el vaso colapsa, y cuando en el vaso astrovalear, entonces aumenta la resistencia, cuando el pulmón se infla, ese vaso se extiende, pero lo que ocurre es que el vaso termina, digamos, el vaso termina siendo comprimido por el aumento de tamaño del alveolo y eso aumenta la resistencia. Entonces, compartimento de uva, presiones bajas, es decir, a volúmenes bajos pulmonares, perdón, lo que tenemos son presiones vasculares altas. Hay un punto óptimo y a partir de ahí, aumento de volúmenes pulmonares terminan condicionando un aumento de la presión de la que sea la sistólica pulmonar, ¿no? Entonces eso hay que tener bastante en cuenta. De tratamiento con heparinas, lo que tenemos que llevar, sabemos que la heparina de bajo peso molecular interactúa con el anti-10A, quizás es la vedette y lo que más se usa en la emergencia, en el momento agudo, la dosis es 1 miligramo kilo cada 12 horas. Las contraindicaciones absolutas son plaquetomía menor a 50.000, alergias o antecedentes de HIT, contraindicaciones relativas, un CLINE menor a 30, eso puede ajustarse usando 1 miligramo kilo cada 24 horas y monitorizando el anti-10A para ver que no nos excedamos y que estemos en rango y ajustarlo en función de eso. Y cuando estamos obligados a monitorizar el anti-10A, cuando hay falla renal, cuando hay obesidad o cuando hay embarazo. Y esto se genera se toma una muestra 4 horas después de por lo menos de la tercera dosis, y el rango terapéutico está entre 0,6 y 1. Si está excedido, bajamos la dosis, si está en infrarrango, o sea, menos de 0,6, aumentamos la dosis. De la heparina no fraccionada, según el antitomina 3, como sabemos, la heparina puede ser sódico, cálcica. El bolo inicial, o habitualmente es de 80 unidades internacionales kilogramo, es decir, hacemos un bolo inicial, la máxima va a ser entre 5.000 y 10.000, y después mantenemos una infusión continua que va a las 18 unidades internacionales kilogramo hora. O sea, habitualmente armamos una dilución 1 en 1 o 100 en 1 y vamos viendo cómo ajustamos eso, ¿no? Para ver la cantidad de unidades que pasan por hora. Generalmente hacemos 1 y 1 y la bomba queda infundiendo 18 mililitros hora, que serían 18 unidades internacionales kilogramo hora, ¿no? Si lo ajustamos bien, ¿no? O sea, tenemos que hacer el cálculo, pero habitualmente, por ejemplo, si el paciente pesa, vamos a decir 100 kilos, le vamos a hacer pasar 180 unidades internacionales kilogramo hora. Bueno, si hacemos la dilución 100 en 1, lo que vamos a tener es que pasar 2 mililitros hora, ¿no? Entonces, bueno, después lo ajustaremos en función de cómo vamos viendo la PTT y el anti-10. En pacientes con alto riesgo de sangrado puede no hacerse el bolo y iniciar con infusión continua directamente. Esto es prácticamente válido en los pacientes que recibieron trombolíticos, ¿no? Objetivo de anticoagulación, el APTT tiene que estar 1.5, 2.5 del basal del paciente, y el anti-10A entre 0,3 y 0,7 unidades internacionales mililitros. Las contraindicaciones también es el HIT, que es la alergia, la famosa trombosis inducida por heparina, alergias, plaquetopenia menor a 50 mililitros. Entonces, la heparina fraccionada, y esto quédenselo, para lograr esos ajustes, cuando una vez que ya esté iniciada la infusión, uno tendría que ajustarlo en función de eso. Si uno va a tomar el algoritmo por APTT y el APTT está, supongamos que el rango entre 71 y 100, si el paciente está por debajo de ese rango, bueno, hay que aumentar la infusión a 1 unidad kilogramo hora. Si el paciente está muy por debajo, hay que darle un bolo. Hay un montón de protocolos, pero
habitualmente entrar en rango con heparina es muy difícil. Lo importante es que una vez que entraste en rango, a las 6 horas se hace un laboratorio, si el paciente está en rango, se hace cada 24. Todo se hace ajustado a peso real y el bolo, como dijimos, puede ser opcional. Y se prefiere anti-10 en sepsis, embarazo y en obesidad. O sea, el anti-10 opera como lo que hablamos de la PTT. Aumentamos o bajamos las infusiones en función de si estamos en rango o no estamos en rango bajo estos parámetros que estamos viendo. Tratamiento. Los tratamientos, una vez que anticoagulamos con enoxaparina y heparina, una cosa que puede pasar muy claro en nuestro medio es utilizar antagonistas de la vitamina K, como la warfarina y el acenocumarol. Habitualmente en la Argentina usamos el acenocumarol. Estos son inhibidores de los factores K dependientes y esto es importante porque al inhibir los K dependientes inhibimos la proteína C y la S, que son proteínas trombolíticas. Acuérdense que nosotros cuando anticoagulamos tenemos que tener esa perspectiva. Nosotros tenemos fuerzas que aumentan la coagulación y fuerzas que, factores, digamos, que aumentan la coagulación y factores que, digamos, de alguna forma rompen esos coágulos como la proteína C y la S, ¿no? Entonces, hay una lucha constante entre eso. Cuando nosotros anticoagulamos, lo que hacemos es inhibir la formación de coágulos y dejar que el sistema trombolítico actúe solo. Entonces, cuando nosotros inhibimos la proteína C y la S, disminuimos la acción de ese sistema trombolítico. Entonces, por eso es que nosotros iniciamos acenocumarol después del 5.º día que usamos heparina, enoxaparina, por ejemplo, ¿no? Las dosis son extremadamente artesanales. Nosotros empezamos con 2-4 miligramos día, o 5 si es warfarina, y tenemos que controlar el RIN a las 48-72 horas, y el RIN nos tiene que dar entre 2 y 3, y eso nos habla de anticoagulación. El paciente con cáncer activo tiene menor eficacia los antagonistas de la vitamina K y se suelen utilizar enoxaparina, o sea, heparinas no fraccionadas, o anticoagulantes directos, ¿no? La contraindicación de la warfarina son los pacientes embarazados, las pacientes embarazadas, mejor dicho, los pacientes con alergia, o cuando tienen un ritmo muy errático, ¿no? Porque el RIN, como es una medición de los factores K dependientes, a veces un paciente que tiene dietas erráticas o que modifica su patrón alimentario va a dar una alteración, porque acuérdense que uno de los antídotos del acenocumarol es la vitamina K. Entonces, si un paciente come muchos alimentos con vitamina K, la acción del acenocumarol no va a ser tan fuerte como un paciente que no come nada de vitamina K. Entonces, eso va a ser variabilidad de acción terapéutica que no se puede predecir. Y esto está bien demostrado, lo que se llama el tiempo rango terapéutico. Esto se ve mucho en los pacientes con fibrilación auricular, que habitualmente se toma el tiempo rango terapéutico cuando fuera del rango terapéutico, cuando está por debajo, por arriba del RIN. Y se ve que muchas veces está más del 60% del tiempo fuera del rango terapéutico, ya sea en más o en menos. Con lo cual la anticoagulación con la acenocumarol es bastante errática, es efectiva, pero realmente es errática y no es aplicable en pacientes con cáncer. Se ve que los pacientes con cáncer tienen mejor pronóstico cuando uno los anticoagula con un inhibidor, con una heparina de bajo peso molecular, una heparina no fraccionada, o con anticoagulantes directos en virtud de los últimos hallazgos. De los anticoagulantes orales más utilizados tenemos el apixaban y el eroxaban, que son anti-10, y el inhibidor de la trombina, que es el dabigatran. La dosis de apixaban son 10 miligramos cada 12 horas los primeros 5 días, después luego pasa a 5 miligramos cada 12, el rivaroxaban es 15 cada 12, los primeros 21 días y luego 20 miligramos días, el dabigatran son 150 cada 12, y requiere, porque este sí requiere un puente de heparina, y desde el punto de vista están contraindicados el embarazo, lactancia, plaquetopenia, como todos los anticoagulaciones, están contraindicados plaquetopenia menor de 50.000, un CLI menor a 30, el apixaban se puede utilizar en dosis más baja, y esto es ideal para pacientes con cáncer activo, como dije antes, tiene la misma eficacia que la enoxaparina. Hay estudios viejos que muestran que la enoxaparina es superior a la vitamina K en pacientes con cáncer y enfermedad tromboembólica, y no hace muchos años unos artículos donde combinaron, donde hicieron una comparación entre anticoagulantes directos versus versus enoxaparina, y mostraron que no son inferiores para el tratamiento de enfermedad trombótica en pacientes en contexto de cáncer activo. Acá es un breve resumen de la evidencia que hay sobre los diferentes anticoagulantes que tenemos en el mercado. Y ahora vamos a la parte de trombólíticos.
¿Cuándo usamos trombolítico? Cuando tenemos un shock atribuible a la falla del ventrículo derecho, que es lo que venimos hablando hasta ahora. Cuando hay una disfunción progresiva del ventrículo derecho, idealmente se hace en las primeras 48 horas, aunque también la indicación puede extenderse a los 14 días. ¿Qué es lo que hace esto? Mejora la sobrevida, pero con un 9.9% de evento sangrado mayor y hasta 1.7% de sangrado intracraneal, o sea que no es gratuito, quiero decir con esto, es complejo. Por eso que los pacientes que anticoagulamos con trombolíticos, que le pasamos trombolíticos, los tenemos que anticoagular con heparina no fraccionada, porque la heparina no fraccionada podemos revertirla rápido y cortarla en el caso de un sangrado. La enoxaparina es más compleja, los anticoagulantes directos también son más complejos. Para la leviatán en Argentina tenemos antídoto, pero para el resto no. Y como dijimos, la warfarina no sería, o la silocumarina no sería una opción en el agudo, ¿no? Tiene que tener un puente de heparina, por lo menos. ¿Y qué utilizamos? Por excelencia es el RTPA. Son 100 miligramos durante 2 horas, ajustado a peso, 0,6 miligramos kilo durante 15 minutos. Ese sería el bolo, ¿no? Y después hay que pasar, son 0,6 cada miligramos kilo durante 15 minutos y con una dosis máxima de 50 miligramos, ese sería el bolo, y después hay que pasar 100 cada 2 horas, ¿no? Ahí están las contraindicaciones absolutas, que son las que aplican para ACV y demás. Y bueno, están las dosis de la triptoquinasa, por si uno está en un medio donde no tiene acceso a la RTPA, pero sí la triptoquinasa. Y bueno, y las contraindicaciones son cuando hay un riesgo de sangrado importante por el uso de trombolítico, ya sea por un sangrado reciente, por una cirugía reciente, o cualquier situación que pueda generar que el paciente tenga un sangrado activo tras la infusión de trombolítico. Y después otras alternativas es la trombectomía mecánica aspirativa en trombolíticos. Y esto, hay 2 artículos que muestran, tanto el extract P como el flash, reportan algunos efectos mayores, pero bajas tasas en los dos, y con algo de reducción significativa de la falla del ventrículo derecho. Lo mismo con la mortalidad en el caso del flash. La evidencia no es muy marcada, pero hay algunos artículos con lo cual no estaría mal de usarlo como terapia de rescate. Es decir, lo que hacen es entrar por hemodinamia y hacen retiro, tromboaspiración mecánica, si sacan el trombo de forma mecánica. Esto puede pasar si el paciente tiene contraindicado, por ejemplo, nosotros hablamos de contraindicación de la trombolisis. Bueno, si el paciente tiene contraindicado la trombolisis porque tuvo un sangrado reciente, porque tiene una cirugía reciente, lo que podemos hacer es una terapia de rescate. En este caso se utiliza. Y también lo podemos usar como terapia de rescate cuando la trombolisis falló, ¿no? Así que bueno, siempre es en el contexto de shock y tiene que ver con ayudar al trombolítico o cuando el trombolítico está, digamos, contraindicado. También se puede hacer trombolitis dirigida por catéter, es decir, entran con hemodinamia, buscan el sitio donde está el trombo y le pasan trombolíticos locales, eso también tiene una mejoría, pero con menos efecto de sangrado, menos que es lo que sería un uso de RTPA sistémico, con mucho menos riesgo. Pero esto tiene que tener experiencia en el centro. Y como otra terapia de rescate es el ECMO como puente, esto, digamos, ya lo hablamos en distrés respiratorio, realmente es poco, la evidencia es baja, es muy compleja, el paciente tiene que anticoagularlo, así que no aplicaría si el paciente está con trastornos que no puede ser anticoagulado. Pero bueno, cuando el paciente es seleccionado y tenemos el recurso, alguna posibilidad puede llegar a tener con el ECMO. Así que bueno, con esto termino. Yo acá no les mencioné la utilización de filtros de vena cava en trombosis venosa profunda. Cuando un paciente tiene contraindicación de anticoagular y quiere trombosis venosa profunda,
con o sin evento tromboembólico, uno indica el filtro de vena cava, lo cual asume un problema porque el filtro de vena cava requiere después tromboprofilaxis, o por lo menos también requiere anticoagulación. Pero bueno, muchas veces cuando tenemos que hacer un puente de una cirugía o tenemos una situación que no podemos anticoagular y el paciente tiene una trombosis venosa profunda en miembros inferiores evidenciada, el filtro de vena cava, que actúa como si fuera una especie de paraguas que se coloca en la vena cava inferior y que lo que hace es de alguna forma funcionar como una red que atrapa los trombos que eventualmente podrían llegar a migrar a la circulación derecha. No sé si tienen alguna duda, yo creo que hay mucha información en la clase y bueno, claramente está para seguir hablando de algunas cosas, sobre todo del valor del diagnóstico del dímero D, lo importante que ustedes se queden conceptualmente. Para mí en la clase, para hacer detalles puntillados, es las acciones fisiopatológicas, no tanto de la hipoxemia, porque eso es entendible con la clase de insuficiencia respiratoria y demás, ustedes lo van a poder razonar fácil, pero me parece que lo más importante es que ustedes valoren la función del ventrículo derecho como el determinante del shock obstructivo en el caso de un tromboembolismo pulmonar, que se comporta con shock y que el responsable de shock, como dije antes, es ese deterioro de la función del ventrículo derecho. Es importante entender el manejo de estos pacientes. Si nos toca ventilarlo con ventilación mecánica, ojo con la PIP. Es una cosa que manejamos nosotros muchas veces y tenemos que tener en cuenta la hemodinamia. Nosotros vamos a ver la hemodinamia del paciente y nosotros tenemos que entender que los pacientes estos con PIP alta o con volúmenes pulmonares altas pueden verse perjudicados, o sea que cuantificar de alguna forma la función del ventrículo derecho cuando estamos titulando PIP sería lo ideal. Por el otro lado, el manejo con fluidos, no toda hipotensión hay que tratar con fluidos, eso nunca en ningún escenario, pero en este menos todavía y hay que tener en cuenta los parámetros de respuesta a fluidos para poder expandir con seguridad. Y con respecto a los tratamientos, te diré que la enoxaparina es el tratamiento fundamental para mejorar la trombolisis endógena y la trombectomía, la trombolisis, digamos, con RTPA va a estar indicada en pacientes que tienen falla y deterioro del ventrículo derecho, es decir, que tienen un shock obstructivo ocasionado por este tromboembolismo pulmonar. Sí, está contraindicada la trombolisis o la trombolisis falla, uno podría utilizar una terapia de reemplazo, que es de rescate, perdón, que es la hemodinamia, que es entrar con un catéter y ahí podemos hacer trombolisis intravascular o podemos utilizar trombectomía con aspiración del coágulo. Y como último tratamiento que se habla es el tratamiento puente, el paciente que está con mucho deterioro de la oxigenación y lo podemos beneficiar con circulación extracorpórea como el ECMO. ¿Alguna duda con esta situación? ¿O algo que quieran comentar? ¿Alguna experiencia que tuvieron con algún paciente? ¿Algo que por ahí a lo mejor pueda ayudarlos a complementar un poco lo que vemos en la clase con una experiencia de ustedes? No se escucha, Pablo, perdón, estás muteado, me parece. No te escucho, se está como muteado, no sé qué pasa. Acá hay gente que conozco en la sala, así que podrían opinar algo, ¿no? No dejarme solo. No Eh, sé. Hola, Hola, Jessy. ¿cómo estás, Fede? Bueno, sí, yo podría aportar una experiencia que tuvimos en la UTI con un paciente que era obeso y que tuvo un TEP y que era imposible bajarlo para hacer una angiotc. Y que en esa oportunidad nos ayudó mucho la ecocardiografía para diagnosticarla y darle el tratamiento, ¿no? Totalmente, totalmente. En una de las diapositivas yo puse
este algoritmo que plantea la guía de la ES, donde propone que la ecografía al pie de cama, en un paciente en contexto de shock, que uno sospecha que esto es atribuible al tromboembolismo pulmonar, alteraciones en la cavidad derecha, quien está acostumbrado a verlos, o por lo menos entiende de dónde, qué es lo que está pasando ahí, es una herramienta valiosísima. De hecho, también sirve para decir, bueno, está chocado, no tengo alteración del ventrículo derecho, no vayamos por ese camino porque no viene por ese lado. El shock no viene por el TEP. Tratemos el shock de otra manera, porque no es un shock obstructivo, no tiene aumento de la presión pulmonar, no tiene un core pulmonar, no tiene dilatación de cavidad derecha, no tiene movimiento para bajar el sustento, no tiene un S' normal, tiene un TAPSE normal, digamos, no tengo ninguna parámetro para decir este tipo se chocó porque el ventrículo derecho no le está dando la precarga necesaria al ventrículo izquierdo, claramente, ¿no? Claro. Así que bueno. No te escuchamos, Pablo, creo que se te rompió el micrófono por lo que dijiste, pero bueno, no sé si tiene alguna otra duda más, alguna persona que esté interesada en algún comentario, aportes, como hizo la compañera acá Jessica. Pero bueno, nada, sepan que las puertas de la terapia del Hospital Santoyani están abiertas para quienes están haciendo el curso o lo que fuera, que estén interesados. Somos un servicio que usamos mucho ecografía crítica y por suerte la residencia está bastante empapada del tema de ecografía, lo utiliza cotidianamente y logra tener resultados muy, muy positivos y obviamente han tenido una curva de aprendizaje muy buena, con lo cual, nada, como esta clase va a estar grabada, los invito a los que van a verla posterior o que la ven fuera de este horario, como les dije también la clase de estrés, a pasar si hay una duda o si quieren chequear alguno de los parámetros o cosas que estuvimos viendo y lo quieren ver en la cancha y no tanto en una exposición. No te escucho, Pablo, perdón. Así que bueno, les mando un abrazo grande y bueno, si no hay ninguna otra duda más, haceme ok, Pablo, con el dedo, así te veo. ¿Está todo bien? Listo. Bueno, nos vemos. Que tengan un buen día. Vale, muchas gracias.